¿Qué tal? Dios les bendiga, ¿cómo están? Bueno, pues una vez más a través de este canal vamos a estar hablando sobre autoridad espiritual. Seguimos con nuestras clases y hoy vamos a ver la clase La rebelión es contagiosa, para que usted la anote allí en sus apuntes que tiene. La rebelión es contagiosa. Vamos a dar inicio, pero no sin antes. Bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llegar hasta ustedes a través de este medio de comunicación. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder exponer tu palabra, Señor, y que pueda llegar a ser de grande bendición para aquellas personas que se disponen a recibirla. Yo te pido, Espíritu Santo, que unjas mis labios de una manera especial, Señor, y que no sea mi carne la que hable, que sea tu Santo Espíritu. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. La rebelión es contagiosa. Es esta clase de la serie Autoridad Espiritual. Hoy tan ausente, ¿verdad?, de todas las personas, vivimos en una continua rebelión. Hoy vamos a ver un caso de rebelión muy tremendo, allí en el caminar del pueblo de Israel de Egipto a través del desierto. Todo lo que Dios les tuvo que mostrar, ¿verdad? Todo lo que ellos traían de un país donde habían adquirido costumbres paganas, donde ellos no tenían una autoridad, donde ellos estaban viviendo en completa anarquía. Dios tuvo que permitir este paso por este desierto para enseñarles cuál era la verdadera condición de su corazón. Dios muchas veces nos permite pasar desiertos, situaciones difíciles, para mostrarnos lo que nuestro corazón realmente trae. Dice en Jeremías la palabra de Dios que el corazón es perverso y engañoso y solo Dios lo conoce. Vamos a irnos al libro de Números, capítulo 16, para que usted lo vaya considerando y lea todo el capítulo. Aquí habla de una rebelión muy fuerte, ¿verdad? Que es una rebelión que se da contra Moisés y contra Aarón. Dice la Biblia. Yo voy a estarle leyendo algunos versículos porque si me pongo a leerle todo el capítulo es muy extenso, nos iríamos muy extendidos en este video. Así que yo le voy a invitar para que de tarea usted lea todo el capítulo 16 de Números. Dice la Biblia: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantan ustedes sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que le escogiere, él lo acercará así. Fíjese nada más, aquí estamos viendo un caso tremendo de rebelión. Coré, quien era primo hermano de Moisés y de Aarón. ¿Por qué primo hermano? Porque eran hijos de dos hermanos. Usted esto lo puede ver, por eso es muy importante, ¿verdad? Las genealogías es muy importante considerarlas. Al primer versículo que yo le di lectura, usted se dio cuenta que decía: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, porque ellos eran familiares, eran de la misma casta de sacerdotes, de la casta de Leví. Esto lo puede usted verificar en los Números, capítulo 26, versículos 58 y 59. Allí está la genealogía de Moisés. Y usted lo puede seguir confirmando en Éxodo, capítulo 6. Tiene que leer estos versículos que yo le estoy dando. Éxodo 6, versículos 18 al 20. Se va a dar usted allí va a preguntarse qué fue lo que pasó aquí, ¿verdad? Moisés es hijo de un hombre que se casó con su propia tía, así de ese tamaño, ¿verdad? Una relación incestuosa. Este tipo de matrimonios fueron prohibidos únicamente cuando ya Dios tomó el control, cuando sacó al pueblo de Israel, que le dio mandamientos, que le dio estatutos. Antes pues era normal, entre comillas. Acuérdese donde el pueblo de Israel se
se había desarrollado, dónde dónde nacieron algunas generaciones allí en Egipto, un país altamente pagano todavía hoy en día. Con todo el respeto, ¿verdad? Todavía mucha gente pues cree en otras cosas, en idolatría, es un país que no estamos juzgando para nada, pero es un país donde se tienen varios dioses, otro tipo de cosas de las cuales pues no va de acuerdo a la palabra de Dios que usted y yo estamos estudiando. Estos matrimonios, les repito, fueron prohibidos en el libro de Levítico, en el capítulo 18, versículo 12. Entonces, estamos hablando, aquí lo interesante es que usted vaya viendo todas las genealogías, ¿verdad? De dónde se desprende. Coré también era un integrante de la tribu que Dios había dispuesto, que de donde iban a salir los sacerdotes, la tribu de Leví. Él se sentía que también estaba a la misma altura que Moisés y que Aarón para ser autoridad o para hacer ciertos cambios, ¿verdad? Los levitas eran los encargados de llevar a cabo los ritos que Dios determinaba para poder ofrecer sacrificios, incienso, etc. Coré era como quien dice ayudante de Aarón, porque incluso ni sus hijos, ¿verdad? Ni sus hijos cuando se quisieron ofrecer fuego extraño, pues ellos encontraron la muerte. Con mayor razón este primo, ¿verdad?, que quería añadir prerrogativas o cambios sacerdotales a las funciones que él ya estaba desempeñando. Qué importante es cuando usted y yo no consideramos las cosas que nos dicen tenemos que hacer y nosotros las hacemos a nuestra manera porque nos sentimos que estamos al mismo nivel y a lo mejor sí o a lo mejor podemos estar por encima de. Pero aquí lo interesante es que Dios cuando delega una autoridad, Él quiere que se le respete a esa autoridad que Él ya permitió, que Él ya delegó, así de ese tamaño. Esta rebelión que se estaba formando y que fue una rebelión bastante fuerte, es una rebelión religiosa y civil. Y usted dirá, religiosa y civil, ¿por qué? Porque acuérdese que le estoy explicando que Coré también era de la casta sacerdotal. Él realizaba funciones religiosas aquí en este capítulo que estamos nosotros viendo. Estamos hablando netamente de una rebelión que inició religiosamente. ¿Cuántas rebeliones se han dado hoy en día en diferentes iglesias, verdad? Mucha gente cree que por el hecho de que es miembro de una iglesia puede murmurar, puede rebelarse, puede comentar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Mucho cuidado con lo que nosotros hacemos, porque, les repito una vez más, Dios delega autoridades y si Él permite que estén esas personas al frente, bueno, pues nosotros tenemos que guardar silencio y respetar. Si a usted no le gusta o se ve afectado en sus intereses de alguna o de otra manera, pues mire, empiece a hacer oración, que es lo principal, y si no está usted de acuerdo en esa iglesia, en las normas que se llevan ahí, sálgase. Hay muchas opciones, pero siempre y cuando a donde Dios le dé el camino correcto, no por lo que salga de su corazón, de su carne. Lo civil, bueno, pues en lo civil no se nos hace raro. Hoy en día, bueno, pues usted nada más es cuestión de que se dé una asomadita por las redes sociales, en los medios de comunicación, platique con la gente, ya se puede usted dar cuenta de que la gente pues ya no necesita mucho para poder estar rebelde contra las autoridades delegadas. Tenemos que ser muy, pero muy cuidadosos en cuanto a esto. Fíjese la acción que la rebelión es un principio infernal. Tenemos que tenerlo en eso. ¿Por qué es un principio infernal? Usted se va a dar cuenta cuando lea todo capítulo 16 de cómo la tierra se abrió para terminar con estos rebeldes, porque no nada más Coré se rebeló él, sino que invitó a otros, a los que yo le digo que hicieron su rebelión con el pueblo, pero también, fíjese, contaminó a las personas que también eran de influencia, también a líderes. Usted escuchó bien el relato, a 250 principales de los que Moisés había nombrado que le ayudarían para seguir la travesía en el desierto, porque pues era mucha gente para que Moisés llevara el control de todo. Entonces también esos fueron contagiados, 250. Lea usted muy bien, lo acabo yo de leer aquí, ¿verdad? Que se juntaron 250 varones de los hijos de Israel
príncipes de la congregación, de los del consejo. O sea, eran líderes de la sociedad, de las tribus, eran los representantes. Fíjese nada más cómo se llegó a contagiar esta gente por el pecado de este hombre, de este primo de Moisés. Aquí en Números 16:22 vemos cómo Moisés, bueno, pues él de una manera dijo Moisés a Coré, tú, perdón, le dijo, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo un hombre el que pecó, ¿por qué te airarte contra toda la congregación? Moisés, a pesar de que esta gente se le rebeló, él no mostró el querer defenderse, sino que se postró y le pidió la dirección a Dios. Dijo, bueno, Dios es el que va a confirmar si realmente yo estoy mal o si ustedes están bien, que sea Dios el que determine. Es muy bonito este capítulo, usted se puede dar cuenta cómo Moisés primeramente acudió a quien lo puso como autoridad. Lo que muchas veces hacemos cuando juzgamos algo, nosotros no sabemos ni nunca vamos a saber la verdad de las cosas. Coré ni siquiera se imaginaba el trato que Dios ya había tenido, ese trato especial que Dios había tenido ya con Moisés para hacerlo líder, para ser la principal autoridad que sacó a tanta gente, aproximadamente 3 millones de personas de ahí de Egipto que estaban en esclavitud. Coré creía que, como mucha gente pensamos, que las cosas son nada más porque se nos ocurren, y no. Moisés ya había pasado un tiempo en el desierto. Acuérdese usted que salió huyendo de Egipto cuando mató a un egipcio porque sintió ese celo, le dio coraje que estuvieran maltratando a los hebreos. Dios tuvo que llevarlo a esas circunstancias, él estuvo viviendo en el desierto, él estuvo siendo tratado por Dios y ahí en medio del desierto, en el tiempo perfecto de Dios, Dios lo llamó, dice, la zarza ardía en el lugar donde Moisés andaba pastoreando sus ovejas, él vio el llamamiento de Dios, o sea, Dios ya lo había preparado, Dios no lo improvisó de la noche a la mañana, entonces es bien importante que nosotros entendamos que Dios cuando nos prepara como líderes es porque Él ya tiene un plan y un propósito que va a cumplir y hay de aquel que se interponga. Coré dijo, no, pues yo también, pues ¿cómo? Fíjense bien, incluso, fíjate, empezó a incitar a los demás. Les dijo, no, dijo, pues todos estos santos, o sea, ya les estaba dando por su lado de que eran santos cuando no tenían todavía una santidad porque estaban siendo tratados apenas por Dios. Aquí lo dice la palabra de Dios, o sea, yo no tengo por qué alterar absolutamente nada lo que dice, ¿verdad? Aquí le dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está Jehová, porque pues ustedes se levantan sobre la congregación de Jehová. O sea, estaban incitando a la gente, dándole por su lado. ¿Cuántas veces nosotros hemos, para hacernos hacernos notar contra nuestros jefes o personas de influencia, cuántas veces no hemos sido nosotros labios lisonjeros, que hemos tenido esa hipocresía? Coré utilizó esa hipocresía para incitarlos a pecar contra Moisés y contra Aarón. Pero Moisés tomó el camino correcto de orar y bueno, Dios se indignó tanto que, ¿verdad? Usted va a seguir viendo durante el desarrollo de esta clase cómo Dios le dijo, quítate hasta un lado porque voy a terminar con este pueblo. Moisés otra vez en el papel de intercesor por este pueblo rebelde. Al momento de que él estaba haciendo la oración, le dice, ¿verdad?, a Dios, yo le quiero dar a usted a mencionar algo que quiero que lo considere. En Números 16, versículo 22 dice, ellos, o sea, Aarón y Moisés, se postraron sobre sus rostros y le dijeron a Dios, Dios de los espíritus de toda carne,
No es solo un hombre el que pecó, ¿por qué te aireas contra toda la congregación? ¿Qué quiere decir espíritu de toda carne? Se refiere al poder vital que distingue a los vivos de los muertos. Se apela a Dios como dador de la vida. Así, por eso le estaba ante Dios, para que preserve a la congregación de la muerte. O sea, le estaban diciendo en pocas palabras a Dios: Señor, ¿por qué contra toda la gente? Pues si mira, el que lo movió fue este y los demás lo siguieron. Mira, yo te decía, por eso el título de nuestra clase es La rebelión es contagiosa, porque cuidado cuando nos juntamos con gente rebelde, ¿verdad? Aquí podemos ver que la disputa no era contra Dios, aparentemente, porque Coré, pues dentro de su corazón, pues quería servirle, ¿verdad? No quería él apartarse del servicio, él quería hacer las cosas a su manera, quería añadir. Quería hacer cosas que dijera, bueno, esto me parece que está bien y esto no, o sea, él en ningún momento quería apartarse de Dios, o sea, supuestamente, fíjate cómo el enemigo nos engaña, la disputa, o sea, el pleito no era contra Dios, vamos a subrayarlo ahí, ponerlo entre comillas, aparentemente, porque querían servirle. Lo que no sabían a Dios, lo que no sabían es que era contra la autoridad delegada por Dios. Así de ese tamaño, ¿verdad? Así que sí era contra Dios, porque Dios había puesto a Moisés como autoridad. O sea, Dios le dio ese poder para que él siguiera guiando al pueblo y a Aarón igual para que llevara a cabo los ritos religiosos. Entonces, a veces nosotros creemos que las cosas no las estamos haciendo en contra de Dios. Vamos a entenderlo, por favor. Creemos que no, bueno, pues yo no me estoy rebelando contra Dios, sino contra fulanita o contra sutanito, pues yo no estoy diciendo nada de Dios, yo sí quiero seguir sirviendo aquí, pero pues no está bien. Nada más que tenemos que entender, ¿verdad?, que esa persona es una autoridad delegada por Dios. Y el ir contra la autoridad es ir contra Dios mismo, ¿verdad? Tenemos que entender que Dios siempre estuvo navegando con toda la rebelión de este pueblo. De eso se trataba, fíjate, de eso se trataba al salir de Egipto, ¿verdad? 10 veces los israelitas tentaron a Dios y 5 veces le habían desobedecido y Dios tuvo paciencia y los perdonó. Así que Dios mismo da testimonio ante los israelitas de que Él también acepta las palabras de la autoridad que Él pone. Allí mismo en el libro, en el versículo del capítulo 16 de Números, en el 22, donde hacen la oración Moisés y Aarón, donde le dije que cuando usted se tope espíritus de toda carne, se refiere al poder vital que distingue a los vivos de los muertos. Estaban intercediendo por el pueblo, pero allí Dios mismo nos da testimonio de cómo Él aceptó la palabra de Moisés. O sea, Dios nunca va a ir en contra de la autoridad que Él mismo puso. Él respalda a las autoridades. ¿Dónde están nuestras autoridades, verdad? ¿Dónde están? Para que usted y yo vayamos entendiendo, porque si nos dice, bueno, pues esta mujer nos está hablando de autoridad, pero pues, ¿cuál autoridad? O sea, perfecto. Si usted es una mujer casada, la autoridad en el hogar es su esposo. Oiga, pero no puede ser posible eso, porque yo me he topado con mucha mujer que me dice mujer casada. Estoy hablando de personas casadas, no arrejuntadas nada más, perdóneme el término, pero estoy hablando de personas casadas. El esposo es la cabeza del hogar, es la autoridad. En la escuela, pues sabemos que hay maestros, que hay directores, son autoridad. En el trabajo tiene usted jefe, tiene usted patrón, son autoridades, ¿sí? ¿En dónde más va usted a ir? En su hogar, en su casa, su papá es su autoridad. Cuando su papá no está, es su mamá la autoridad. En la sociedad, ¿quién es la autoridad? Bueno, tenemos una autoridad, ¿verdad? Tenemos los cuerpos policíacos, tenemos el presidente municipal, tenemos el gobierno, autoridades policíacas estatales, y tenemos el ejecutivo, el federal, que es el presidente de la república. Esas son autoridades delegadas por Dios, puestas por Dios. Dirá usted, no, pues ya estuvo, ¿verdad? Son autoridades que pues yo pienso que ni siquiera está bien, porque esto y aquello. Cuidado con lo que nosotros comentamos. Este tipo de cosas Dios las permite, ¿verdad? A veces permite que haya autoridades muy defectuosas, de verdad, en donde yo ya le mencioné.
Usted me puede decir como mujer casada porque me lo han dicho. No, no. Mi esposo no es mi autoridad. Claro que lo es. La Biblia lo dice, no lo digo yo, ¿eh? Por supuesto que lo es. Oiga, pero es que usted no lo conoce. Mire, es muy iracundo, es borracho, es mujeriego, es parrandero, es jugador, etcétera, etcétera. Bueno, yo le voy a preguntar una cosa. ¿Quién eligió ese marido? ¿Se lo eligió Dios o lo eligió usted? ¿Quién lo eligió? Usted, ¿verdad? Entonces, pues Dios no respeta el libre albedrío, así como lo hizo con el pueblo de Israel. Ellos querían rey y les dio a Saúl y ya les andaba. ¿Por qué? Porque querían parecerse a las demás naciones. Querían tener también su rey. Ellos no querían que Dios estuviera manejándolos, así directamente. Todos los pecados, fíjese bien lo que le voy a decir, liberan el poder de la muerte porque la Biblia lo dice, el pago del pecado es muerte. Todos los pecados liberan el poder de la muerte, pero la rebelión lo hace mucho más, mucho más. Solo los obedientes pueden cerrar las puertas del Hades, o sea, del infierno, y liberar la vida. Los obedientes siguen la fe, no la razón, como en la carrera de derecho, ¿verdad? Aquí todos los creyentes seguimos la fe, no la razón. Oye, pero mi razonamiento dice que esto no está así, no está bien, pero nosotros andamos por fe, no por vista. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Muchas veces, por ejemplo, para los abogados dicen, bueno, en la carrera de derecho, bueno, pero ¿cómo es posible que la ley esté dando esas opciones si esta persona es culpable? Yo vi que lo hizo. Sí, pero si tú no tienes los elementos, las pruebas en tu mano, pues lamento en informarte que esa persona no va a poder ser procesada. O sea, la razón no asiste al derecho, a la ley. Así es, ¿verdad? La fe no asiste a la razón y viceversa. O sea, la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no vemos. La razón, tú y yo podemos tener muchas razones para estar hablando en contra de una autoridad, para estar dando nuestro punto de vista y hasta cierto punto está bien, pero eso es en la carne. En la carne. Acuérdate de lo que estamos hablando aquí, por eso yo te estoy dando una explicación lo más clara que puedo, porque estoy nada más únicamente basando esta clase en lo que dice la palabra de Dios, en este capítulo tan interesante como lo es el capítulo 16 de Números. Entonces, nosotros tenemos que entender bien claro, ¿verdad? Que toda persona que va en contra de una autoridad establecida por Dios, vamos contra Dios mismo. Y yo no creo que esto sea sabio, ni para usted ni para mí, ir en contra del ser omnipotente, de la máxima autoridad que es Dios. Aunque le parezca a usted incomprensible, pues sí, muchas cosas de las que Dios nos dice en su palabra no las entendemos en la carne, pero el Espíritu sí lo entiende. Entonces vamos a continuar, ¿verdad? Vamos a continuar. Espero que en la iglesia también hay autoridades. Mire, déjeme decirle algo. En la iglesia hay autoridades, no me importa qué iglesia acuda usted, porque no se trata de ir a señalarle vaya a esta o vaya a aquella. ¿Verdad? En las iglesias cristianas, bueno, pues los pastores, hay obispos, hay apóstoles, es que hay varias denominaciones, no nos vamos a meter a hablar de religiones. Pero en cualquier iglesia hay autoridades eclesiásticas. Fíjese, increíble que le parezca, pero si nos vamos al libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante, ahí vemos que el mismo diablo, el mismo enemigo de nuestras vidas, tiene su orden, su jerarquía. Allí lo puede usted ver, ¿verdad? Que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, o sea, no es contra personas, es contra lo que hay detrás de esas personas. Y enumera que príncipes, gobernadores, espíritus de maldad y todo, habla de una jerarquía, porque todos están bajo una autoridad, bajo la autoridad satánica, aunque no lo crea, de verdad. Los que somos más rebeldes somos usted y yo, porque el enemigo sí conoce a Dios, sí lo conoce y sabe perfectamente bien lo que le costó el haberse querido ir en contra de la autoridad de Dios, que fue lanzado con todo su séquito que lo quiso seguir, todos esos ángeles caídos. Entonces es muy interesante, ¿verdad? Todo esto que estamos hablando de la rebelión.
nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo, por ejemplo, siempre he tenido precaución. Si yo no voy a cierta iglesia, no tengo yo ningún derecho, quiera usted esto, entenderlo, por favor. Si yo no soy parte de esa iglesia, si yo no nací con los doctrina de aquella iglesia, llámese cualquier iglesia, si yo no voy a aquella iglesia, si yo jamás he pertenecido y no estoy de acuerdo o no me gusta o no es interesante la doctrina que ellos practican, yo no tengo ni por qué ir a hablar de las autoridades de aquella iglesia. Mucho cuidado. Eso no le da a usted derecho de andar criticando nada ni nadie, de verdad. Y hoy en día hacen burla y esto y aquello. Yo simplemente, ¿verdad? Se lo puedo decir porque a mí me consta, ¿verdad? Mucha gente dice, pues yo voy a esta iglesia y desde niña he sido parte de esta iglesia, pero el problema es de que se mantienen criticando fuertemente a sus autoridades de la iglesia. Y a mí me da preocupación, digo, yo no tengo absolutamente nada que comentar de otras personas porque ni es mi papel ir a criticar, ¿verdad? Ni al pastor, ni al sacerdote, ni a nadie, no. Nosotros tenemos que respetar las autoridades que Dios permite que en cada lugar haya. La gente, pues, elige lo que quiere, así de simple. El castigo de los rebeldes. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Dios, no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré, tú y todo tu séquito te pones mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón. Y toman cada uno su incensario y ponen incienso en ellos, y se acercan delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón, cada uno con su incensario. O sea, y tomó cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón, y Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación y Jehová, habló a Moisés y a Aarón diciendo, apártense de entre esta congregación y en un momento los voy a consumir. Mucha gente ha dicho, bueno, ¿y cómo es que un Dios que es amor hace esto? Dios es y seguirá siendo amor por sobre todas las cosas, pero si hay una cosa que a Él no le gusta es la desobediencia y la rebelión. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Moisés tuvo que interceder, pero no pudo lograrlo por estos rebeldes. Usted puede seguir viendo la historia. Toda la historia, la tierra se abrió y pues con todas sus familias, adiós. Léalo por favor el capítulo y no empiece a juzgar y mucho menos de Dios. Espiritualmente ahora podemos ver que nuestras rebeliones, de verdad, hay pecados en nuestra vida que nunca ha pasado por aquí por nuestra mente, que fue pecado el haber murmurado, el habernos rebelado, el haber hecho cosas que pues no estaban bien vistas delante de Dios. Pero a lo mejor usted y yo podemos argumentar, bueno, pero es que yo no sabía. No nos justifiquemos. Acuérdese lo que hemos comentado aquí, ¿verdad? La justificación solamente viene por el Hijo de Dios, por sus méritos. Nosotros no tenemos ningún mérito, ni usted ni yo tenemos nada que pueda ser agradable delante de Dios, más que el tener a Jesucristo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, mucha gente, desgraciadamente, hoy en día leen la palabra de Dios, no la entienden porque creen que es un libro más, y van en contra de la autoridad máxima que es Dios, criticando, no, pero es que yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo, porque a mí me lo han dicho, no, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo es que Dios pudo haber procedido así? Hoy en día, bueno, pues Él sigue permitiendo que nosotros terminemos en nuestro propio pecado si no nos arrepentimos a tiempo. Claro que Él a cada persona nos hizo diferentes. Somos únicas en nuestro género. Cada quien trae sus propios pecados, cada quien carga sus propios demonios, como luego dice. No todos tenemos que pasar por lo mismo, ¿verdad?
Pero usted va leyendo aquí cómo la rebelión alcanzó incluso hasta las familias de estos rebeldes. Léalo, por favor, no es algo que yo me estoy sacando ahorita de la manga, no es algo que yo quiero asustarle. Hay cosas en nuestra vida que pasan porque Dios permite, porque somos una raza caída, ¿verdad? Yo puedo decirle muchas cosas, a veces no queremos sufrir. ¿Cuánta gente dice, ay, yo no entiendo por si yo no mato, no robo? ¿Por qué me ha pasado tanto? Y yo sí le creo, ¿verdad? De que usted no es un ladrón, de que usted no es un asesino, de que usted no se droga, de que usted a lo mejor no comete pecados de perversión sexual. Yo sí le creo. El problema es de que para Dios el pecado es el mismo, incluso hay pecados que nosotros tenemos muy guardados dentro de nuestro corazón. Cuando venimos ante los pies del Señor, eso todo tiene que salir en su momento, en ese caminar, en esa comunión que tenemos con Dios cada día. Decirle, Señor, muéstrame mi corazón, todas aquellas rebeliones. A lo mejor te va a traer a la memoria en alguna ocasión que tú te rebelaste en contra de algún jefe, de tu propio marido. Hay tanto matrimonio que hoy termina. Y las mujeres dicen, no, pues es que tú no sabes, mi marido era un mujeriego, era esto y era aquello. Siempre la mujer echándole al hombre sin ponerse a pensar que somos cuerpo, alma y espíritu. Y si traemos rebelión en nuestro espíritu, por supuesto que aquel, nuestro compañero, nuestro esposo, lo va a sentir en el espíritu. Y por eso muchos hombres, no los estoy justificando, muchos hombres a veces actúan mal en contra de su mujer. Yo no los estoy justificando. Que quede bien claro, ¿verdad? Todo en la vida y sobre todo cuando conocemos a la palabra de Dios tiene que tener un equilibrio. El equilibrio aquí, cuando tú y yo entramos a las cosas divinas, es el Espíritu Santo. Dios pudo soportar las murmuraciones. 10 veces se rebelaron contra Dios en el desierto. Fíjese, Él pudo soportar en el desierto estas murmuraciones muchas veces. Pero no permitirá que resistieran, Él no permitiría que resistieran a su autoridad. Dios puede tolerar y soportar muchos de nuestros pecados, pero no puede tolerar la rebelión. Tómelo en cuenta por amor a Dios, porque este es el principio de la muerte, es el principio de Satanás. En consecuencia, el pecado de rebelión es más grave que cualquier otro pecado. Cada vez que el hombre resiste a la autoridad, Dios ejecuta juicio de inmediato. Qué solemne es esto, ¿no? Aquí lo vemos en este capítulo número 16 del libro de Números. Cómo terminó todo esto y aún así, viendo cómo Dios ejecutaba este juicio con los rebeldes, usted va a leer en el versículo 41 que el pueblo siguió murmurando, o sea, no escatimó de decir, ay, pues ya pasó esto, pues mejor me quedo calladito, me veo más bonito, ¿no? No. En el mismo capítulo, en el versículo 41, dice, el día siguiente, los que no murieron, claro, toda la congregación de los hijos de Israel, murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y otra vez Dios se volvió a enojar. O sea, siempre estamos culpando a la autoridad. O sea, ellos se les había hecho todavía poquito la rebelión que había iniciado Coré y todo su séquito. Ellos vieron lo que les pasó y siguieron murmurando. Nosotros, como luego dice un dicho, vemos la tempestad y no nos hincamos todavía a clamar por misericordia. Dios está permitiendo muchas cosas hoy en día en el mundo, pero también en nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que poner a cuentas? Pídele al Espíritu Santo a través de una oración, Señor, muéstranos, Padre, muéstranos todo aquello que te está estorbando, Padre, dentro de nuestro corazón. No queremos, Padre, incurrir en este pecado de rebelión. Este pecado de rebelión, Señor, es una raíz de iniquidad que hay dentro del ser humano. Y esta raíz tiene muchos frutos, la rebelión. Hay tantas cosas en las cuales el ser humano se rebela. Hoy en día nos rebelamos hasta porque no me gustó ser mujer o no me gustó ser hombre.
así, de ese tamaño, con todo respeto. Yo no estoy faltándole al respeto a nadie. Si tú ya naciste como naciste, bueno, o a lo mejor no nos gusta nuestro color de piel. Híjole, Señor, pues yo no quería haber sido blanca o de color o qué sé yo. O sea, todo eso es una rebelión. Todo. O Señor, pues yo no quería haber hecho esto o aquello. Yo no quería haber sido así. Todo eso es rebelión porque Dios por algo lo permite. Yo quiero que con todo mi corazón esta serie te haga recapacitar, a mí también, que soy la principal, ¿verdad? La que me pongo y estudio, pero yo quiero que te llegue a lo más profundo de tu corazón y que te enseñes, al igual que yo también estoy pretendiendo hacerlo, que nos enseñemos a caminar de la mano con Dios, ya no cuestionarle lo que Él hace, porque Él ante todo nos ama tanto que no nos quiere, igual es como cuando nos conoce, allí en el pecado, quiere que cambiemos cada día. Que Dios te bendiga grandemente.